Nos encontramos aquí en el rectorado de la UNEYES, mi persona, Alberto Quintero, la profesora Yajaira Pujol, que es la vicerrectora de Barinas, el profesor Heriberto Rivero, que es el vicerrector de Servicios Administrativos, y el secretario de la universidad, Óscar Hurtado. La razón por la cual estamos aquí es para hablar de un evento que sucedió hace ya algunos días y tiene que ver con el apagón o la paralización del servicio eléctrico nacional. Un tema controversial para mucha gente porque siempre se sostienen dos tesis. Una tesis que habla de la ineficiencia del gobierno y otra que habla de un apagón programado y planificado, no solo por la oposición de este país, sino por intereses extranjeros y gobiernos extranjeros como tal. Fíjense, yo pienso que, o pensamos que en el caso de estos eventos uno debe siempre preguntarse ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia que se vaya la luz? ¿Al gobierno o a la oposición? Por otro lado, como científico debo siempre pensar que para mí no existen las casualidades, no existen. Justo cuando una persona se autoproclama presidente de Venezuela, justo en los días ocurre daño al sistema eléctrico nacional, algo que nosotros los venezolanos siempre discutimos y siempre vemos como nos mostramos orgullosos, el Guri, cosas como el Guri, como otras represas, Bacagua, que dan electricidad no solo a Venezuela, sino a otros países como Brasil y en Colombia también. Pero cuando uno observa esto, uno se da cuenta de muchas cosas. Y yo lo que queremos aquí, primero, analizar el tema quirúrgicamente. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿O cuál es la lectura que le dan las autoridades de la UNEYES y mucha gente de la UNEYES? Mucha gente de la UNEYES. Primero, quisiera preguntar a la gente de la oposición, ¿cómo es eso que los 6 millones de venezolanos votan por alguien que se llama Nicolás Maduro y de la noche a la mañana un presidente que es de otro país, el presidente norteamericano, y el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica pone de la noche a la mañana un presidente y se llama Juan Guaidó? Bueno, no sé, pero a mí me parece, eso sí parece un cuento de ciencia ficción, realmente. Porque no se le puede comparar con otra cosa. Yo no sabía que la presidencia de la República la deciden otros países. Imagínense eso. Hasta eso llegamos. Pero luego de eso, vino la fulana ayuda humanitaria que iba a entrar por Cúcuta. Y entonces empezaron a decir que iba a entrar ayuda humanitaria, que iba a entrar ayuda humanitaria y todas esas cosas, que no entró, y menos mal que no entró, y vamos a decir por qué. Pero entonces, luego de eso, hubo una quema de un camión en el puente Simón Bolívar, que da la frontera, exclusivamente la frontera con Colombia. Inmediatamente salió CNN, salieron todos los medios que siempre lo hacen, a decir que Maduro había quemado la ayuda humanitaria. Ni siquiera fue Maduro. O sea, la persona del presidente Nicolás Maduro. Ya nosotros habíamos transmitido imágenes en donde era la misma gente de la oposición y del lado, del lado colombiano que se había producido esa quema. No nos creyeron. Pero resulta que luego el New York Times mostró imágenes y sacó un reportaje en donde se demostraba que esa quema venía del lado colombiano y que había sido propiciado por gente de la oposición venezolana y gente del lado colombiano. A partir de allí sí empezaron a creer. A partir de ahí el periodismo sí hizo justicia, sí es periodismo de calidad. Y se muestra cómo los guarimeros empezaron a quemar eso.
Más allá de todo, después se descubrió que era la fulana ayuda humanitaria y todo el asunto de guerra y de disrupción y de ataques que tenía esa fulana gandola como tal. Porque uno dice, aquí cualquier persona puede creer lo que sea, pero si lo dice CNN, si lo dice New York Times, entonces sí es verdad. Bueno, esto para que no sirva de lección. La misma noticia que dijeron los medios en Venezuela, la misma noticia que dio Russia Today, es la misma noticia que dio CNN luego que el New York Times dijo que había sido la oposición que quemó estos camiones. Pero resulta que esto ya había sucedido antes, porque ¿cómo funciona esto de la ayuda humanitaria? ¿A dónde ha entrado la ayuda humanitaria? ¿Cómo es este proceso de ayuda humanitaria? Yo les digo algo, esto ya se había hecho antes, y se ha hecho en países como Siria, como Libia, como Ucrania, y se quiso hacer en Irán y en otros países. Pero, ¿por qué no se lleva ayuda humanitaria a Haití? Que es un país que está devastado por la pobreza, un país que fue intervenido por los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué no se lleva la ayuda humanitaria a Guatemala y a Honduras, que reportan como los que tienen los mayores índices de nutrición en el continente y sobre todo que tienen los mayores porcentajes de pobreza crítica en el continente? Pues déjeme decirle que según cifras de la UNESCO y la ONU, los países que tienen mayor desigualdad social en el mundo, los primeros 3 están aquí en América Latina. Está Sudáfrica, pero está Colombia, México y Brasil. Si no me creen, vayan, consulten las cifras. Si no creen, vayan y la consulten. Países con mayor desigualdad social en el mundo. En el mundo. Entonces, pero qué casualidad que los países con más petróleo en el mundo parecen ser los países merecedores de la ayuda humanitaria. Los países con mayor reserva petrolera en el mundo parecen ser los que son los únicos que necesitan la ayuda humanitaria. Yo los leo a continuación. Arabia Saudita trabaja con los Estados Unidos de Norteamérica. Irak es enemigo de los Estados Unidos. Irán es enemigo de los Estados Unidos. Venezuela está en la mira. Rusia también se ha planteado frente a los Estados Unidos a decirle su posición. Libia, imagínense eso. ¿Les suena conocido? México, Nigeria y China. ¿Les suena las campanas cuando decimos Irak, decimos Irán, decimos Siria, decimos Rusia? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por dónde vienen las cosas? Porque es aquí donde yo llamo realmente a los patriotas a que nos expliquemos por qué se está atacando a Venezuela. ¿Por qué Venezuela es noticia? ¿Por qué es noticia todos los días? Venezuela es noticia todos los días porque aquí existen las reservas probadas, las reservas más poderosas que tiene el planeta de petróleo en el mundo. Las más grandes. Y según nuestros descubrimientos del ministro Víctor Cano, que lo leí hace una semana, ministro de Minas, resulta que Venezuela tiene 4 veces más de lo que se había descubierto de reservas de oro en los yacimientos venezolanos, lo cual la pone al frente del país con más reservas de oro en el continente y el segundo país en el mundo con mayor reservas de oro. No les llevo nada, pues, como dicen por ahí. Entonces uno dice, ajá, pero entonces Venezuela empieza a ser blanco de ataques. ¿Por qué? ¿Porque Venezuela ha invadido algún país? No creo. ¿Venezuela se está metiendo en algún país? La única vez que el ejército venezolano, bolivariano, fue a otro país, fue a libertarlo. Que fue con el Libertador, no a esclavizarlo. Nuestro ejército se llama Libertador porque lo que ha hecho es liberar, no esclavizar, ni invadir. Pero entonces,
se escuchan cosas como que Venezuela tiene muchas reservas de torio, de coltán, y es un país único en el mundo. Yo lo dice interesante. Interesante porque ya uno empieza a explicarse qué es lo que está sucediendo. Venezuela se enfrentó en el año 2002 a una de los ataques más fuertes que ha tenido su industria petrolera en todo lo que tiene de vida. Y este ataque que tuvo la empresa o el sistema eléctrico nacional, quizás no tuvo precedente en cuanto a la inmensidad y el daño que se le hizo a toda la infraestructura del sistema eléctrico nacional. Pero entonces, volvemos a la misma tesis. No es el gobierno con su ineficiencia. Yo no creo que esto sea así. Nosotros no creemos que eso es así. Eso está claro. Eso está claro. Una palabra del autoproclamado lo hacen a uno pensar qué sucedió aquí. Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación. O sea, nos está diciendo que si no se va Nicolás Maduro, no hay luz. Como decía el comandante Chávez, el que tiene oídos, que oiga. Pero hay unos personajes que son de la CIA, y son además, no solo que son de la CIA, sino que son los representantes de Estados Unidos en cuestiones que tienen que ver con la política latinoamericana. Les vamos a poner aquí tres actores nada más, tres actores. Mike Pompeo, Marco Rubio y Juan Guaidó. Mike Pompeo dijo que Venezuela se iba a quedar sin comida, sin medicina y ahora sin electricidad. Y próximamente sin Maduro. Cuando uno escucha esto, ¿qué puede pensar uno? Si una persona que es el secretario de Estado de un país asegura que esto es así, ¿será que tiene alguna relación con los apagones que hubo en Venezuela? Cualquier persona que tenga un poquito de mente abierta puede darse cuenta de qué es lo que está sucediendo aquí. Marco Rubio, el senador de la Florida, tuiteó a solo 3 minutos después del apagón informando informaciones precisas que ningún medio tenía y que pocas personas tenían acerca del apagón. ¿Cómo hizo esta persona para saber eso? El diputado opositor Juan Guaidó dijo que con el chantaje de la luz volvería, o sea, que la luz volvería cuando se fuera Maduro. Si una persona puede decir eso, es porque una persona tiene la potestad o el conocimiento para decirlo. Cuando uno no está relacionado con un tema, uno dice, bueno, ¿qué pasaría? Vamos a averiguar si quiere culpar al gobierno. Pero creo que este no es el caso. ¿Cuál fue el daño? A 150 subestaciones sufrieron ciberataques y fueron hackeadas con tecnología avanzada. El sistema de distribución de energía fue objeto de ataques electromagnéticos. Hubo un ataque cibernético contra el sistema automatizado de regulación de la hidroeléctrica del Guri. Pero mucha gente dice, no, eso es mentira. Eso de cibernético es pura ciencia ficción. Y yo a veces me quedo pensando algo, yo digo, increíble la oposición de este país. Son capaces de asegurar. Ellos decían que los cubanos nos iban a espiar por los bombillos arrabadores. Yo recuerdo eso. Sí. Que nos iban a espiar por los... Eso sí lo pueden creer. Pero hay evidencias de ciberataques en Ucrania, por ejemplo, y en Libia, al sistema eléctrico nacional de ellos. Que hay evidencia, está comprobado. Ah, pero eso sí no se puede creer. Eso sí es ciencia ficción. Eso es imposible que suceda. Esta persona, Guaidó, es una persona que fue preparada hace 10 años por la Agencia Central de Inteligencia para hacer todas estas cosas. Y eso hay que decírselo a la gente. Porque uno se pregunta, bueno, una entrevista de Claudio Fermín, que no soy partidario de Claudio Fermín, pero dijo algo que es muy cierto.
Él dijo, ¿usted apoyaría a Juan Guaidó si se tirara las elecciones? Y él dijo, no puedo apoyarlo. ¿Por qué? Porque yo no puedo apoyar a un candidato que busque una invasión militar para su propio país y atente contra la infraestructura de su propio país. Lo dice una persona de oposición que siempre ha estado en la oposición y nunca ha estado en el chavismo. Yo no puedo apoyar a una persona que busque una invasión y bloqueos contra su propio país. Porque esto es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Hay una persona que se llama Snowden, que es muy popular porque fue el que hizo el Wikileaks, o fue el que dio mucha información de la CIA, del gobierno norteamericano, hace algunos años. Y ha dicho, que tiene evidencia y la ha mostrado, en donde se coteja varios golpes eléctricos, varios actos de sabotaje contra el sistema eléctrico en varios países. Y que esto se puede probar. Entonces, uno se pregunta, aparte de eso, con la ayuda humanitaria, ¿cuál es el destino de los países que aceptaron esa ayuda humanitaria? Se los presento. Irak. Todo empezó por ahí. Vean las fotos de Irak. Vean las fotos de cómo se encuentra ese país hoy día. Uno de los países con mayor economía que había en la Liga Árabe era Irak. Totalmente destruido. Más de 2 millones de muertos. Ahí ha habido un genocidio, un verdadero genocidio como tal. Libia. Libia era el país más progresista que tenía el continente africano antes que llegaran a los Estados Unidos de Norteamérica. La cantidad de universidades y todo el conocimiento que proliferó en los últimos años no tenía comparación, ni siquiera con Sudáfrica, que era un país más o menos desarrollado. Pero resulta que tiene reservas petroleras bastante grandes, lo acabo de leer. Qué casualidad. Veamos las imágenes. Hablemos del ejemplo más reciente, Siria. Yo recomiendo a la población que se metan por internet y busquen los países que tienen las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo y se van a llevar una sorpresa con Siria. Las calles de Siria, las calles de algunas ciudades de Siria, pareciera que hubiese llegado, no sé qué evento, un terremoto de magnitud 9 punto tanto. Todo totalmente destruido. Todo totalmente destruido. Y todo empezó con las fulanas ayudas humanitarias. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa aquí? Yo les voy a decir qué pasa aquí. Lo que pasa aquí es que hay un gran porcentaje de la población que tiene conciencia de lo que está sucediendo. Porque cuando uno juega al dominó, para poner un ejemplo, siempre hay dos tipos de jugadores. El que pone las piezas sin saber qué pone y el que pone las piezas sabiendo lo que está sucediendo, entendiendo el juego. Aquí la mayor parte de la población entiende el juego. Y como decía Ali Primera, la inocencia no salva al pueblo. Bueno, no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. ¿Lo salvará qué? Su conciencia, y en eso está puesto el alma. Bueno, precisamente, este es un pueblo con conciencia. Los ciudadanos que vivieron este episodio resistieron y una vez más se probó algo que es una de las condiciones más bellas que tiene el ser humano, que es la solidaridad, es la amistad, es la camaradería que existía entre personas que no tenían los medios y que cargaban agua de aquí para allá y sin embargo salieron adelante. A ese pueblo aguerrido yo felicito. Al pueblo agarinés que resistió, yo felicito. Felicito al gobernador Argenis Chávez, que de forma estoica, con un grupo de personas, pudo de alguna forma tratar de
ayudar a mucha gente y lo hizo. Los CNI, los hospitales, el agua que se tenía que reportar ahí, la UNEYES también ayudó. En Plan Isla, debo decir, gracias a que Marinas tenía una termoeléctrica marina, el momento cuando ningún estado de los llanos tenía luz, Marinas tenía luz segmentada o por horario, pero tenía luz. De alguna forma yo debo felicitar eso, porque prueba realmente que ha habido una planificación, sobre todo para cuando uno la necesita. Entonces, a ese ciudadano es el que yo quiero felicitar, que con alegría se reunían en las calles, en las noches, a echar cuentos, jugar dominó, a entender qué era lo que estaba pasando. Porque una vez más le decimos a todo el mundo, los venezolanos hemos sido grandes y victoriosos. Yo siempre lo digo, nos enfrentamos hace 200 años a una gran potencia y la vencimos. Y hoy nos estamos enfrentando a la gran potencia que quiere esclavizarnos y la estamos venciendo. Hace 2 días, creo, más o menos, se dio algo muy importante en el mundo, una noticia sin parangón, que tiene que ver con lo que llama el reseteo monetario. Que China empezó a comprar dólares, a comprar petróleo con su propia moneda. Como bien sabido, una de las cosas que hizo que los Estados Unidos proliferara o se transformara en una gran potencia mundial es que logró que todos los contratos y todas las ventas del petróleo se hicieran en dólares. Cuando hacemos eso, tú potencias la moneda. Porque imagínate si lo pudiéramos hacer en bolívares, el bolívar se energiza, pues. Pero China y Rusia ya han empezado a hacer esas transacciones y ya van a cambiar todo el sistema SWIFT y todo eso. Y es por eso que Estados Unidos de Norteamérica está tan desesperado por meterse aquí. Está desesperado por meterse aquí. Porque todos sabemos que la potencia que pueda comprar el petróleo, mayor cantidad de petróleo con su moneda, puede ser una potencia que domine el mundo. Pero más allá de eso, las noticias son buenas. Resulta que ahora India sí está comprando el petróleo a Venezuela, además de China y Rusia, Sudáfrica. Y hay un despertar en ese movimiento que hay que decirlo, porque el mundo ya no es el mismo. El mundo no es el mismo. Porque nosotros podemos trabajar con todos los países, siempre y cuando trabajen con nosotros, siempre y cuando sean amigos y aliados de nosotros. Pero no así, no de esa forma esclavista, no de esa forma chantajista, donde si ustedes no hacen lo que nosotros hacemos, van a pasar trabajo. El bloqueo no es una cuestión de hace un año, hace 6 meses. Nosotros tenemos 20 años resistiendo una embestida. 20 años. Desde que se montó el comandante Chávez aquí, la revolución bolivariana ha llevado embestidas de los Estados Unidos de Norteamérica todos los años. Todos y cada uno de los años. Y hemos resistido. De forma gallarda, de forma valiente, hemos resistido y resistiremos. Y seguiremos resistiendo. Porque Venezuela es un país que, a diferencia de muchos países de la región, siempre ha sido libre y siempre se ha declarado soberano. Yo me siento orgulloso cada día más de ser venezolano, de demostrar, de dar esta lección de soberanía, de orgullo patrio, como lo hacemos los venezolanos. Ahí, mira, hay mensajes de muchas personas de otros países latinoamericanos diciendo qué orgullo ser venezolano y mostrarse recto, con los hombros en alto, resistiendo una embestida de un país que lo que ha causado es miseria y muerte en todo lo que va de su dominación como tal. Es terrible lo que han hecho estas personas. Por eso es que yo nunca podré entender a un venezolano que se preste para que hagan daño en su propio país. No lo podemos entender. Por último, el presidente Trump dice que las sanciones podrían ser mucho más duras. Siempre lo dicen. Aquí estamos los venezolanos. Un mensaje de resistencia, un mensaje de batalla, de lucha,
de victoria, de unión. Por supuesto, ahora uno entiende cuando el presidente Obama decía que Venezuela era una amenaza inusual. Claro, si venderle petróleo a China, Rusia, India, que son los países potencias del futuro, y cualquier persona o presidente que esté aquí debe hacer aliados con ellos, debe comercializar con ellos. Si eso es ser una amenaza inusual, porque eso es lo que decían. Por supuesto, Venezuela no es una amenaza para nadie. Es un país que decide por sí solo y que es soberano. Y ha sido hermanable y ha sido de alguna forma solidario con países de la región. No entendemos cómo otros países, libertados por el libertador Simón Bolívar, libertados por el ejército venezolano, colaboran con la bota imperial yanqui para dominarnos. No podemos entender eso. No podemos entenderlo. Colombia, Ecuador, Perú. No se puede entender. Un saludo hermanable, fraterno, lleno de cariño a los hermanos de Bolivia, a los hermanos de Nicaragua, a los hermanos de Cuba. Son países que también resisten la avanzada imperial, resisten las embestidas imperiales, con gallardía, debo decirlo, a veces hasta con las uñas, pero aquí estamos. Un saludo a todos los rectores bolivarianos, a toda la comunidad unellista, a todo aquel que haga vida en la Unellez y en Barinas. Volvemos a decir siempre, nosotros estamos en el mando que debemos estar. El comandante Chávez decía algo que a mí me llenaba de alegría. Decía, yo prefiero equivocarme con los pobres que acertar con los ricos, decía. Nosotros estaremos del bando que defiende la patria, el bando que está con los pobres de la tierra, como decía José Martí, y lo decía en su canción de Cita con Ángeles, Silvio Rodríguez. Estaremos aquí. Esta universidad no se para. Esta universidad sigue de pie, comedor, transporte, con sus dificultades, pero seguimos de pie. Porque no nos ganarán, no podrán con los patriotas, no podrán con los bolivarianos. Por lo cual le mandamos un saludo fraterno, lleno de amor y alegría a nuestro presidente Nicolás Maduro, todo el apoyo por parte de la Unellez y todo el apoyo a todas las fuerzas bolivarianas por parte de la Unellez. Sin más que decir, solamente me queda despedir y decir: independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Chávez vive, la lucha sigue.